El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de reflexiones. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos permite ingresar a sus hogares en esta media hora y compartir unos temas de la palabra que nos ayuden en nuestro caminar diario. En esta oportunidad el pastor Liceo nos quiere compartir un tema y lo ha titulado El fruto de la prueba. Quédese con nosotros. Si nosotros hiciéramos una encuesta y únicamente tuviéramos una pregunta, ¿le gusta tener dificultades o le gustaría enfrentar una dificultad? Seguramente la totalidad o la gran mayoría diríamos que no. Porque de ninguna manera a una persona le gusta tener dificultades. No vamos a querer vivir una dificultad. Cuando caminamos por un sendero totalmente asfaltado o en prados muy lisos, vamos muy bien, pero si aparecen dificultades en el camino, piedras, raíces, entonces ya se empieza la queja. Qué camino tan feo, qué camino tan maluco. Y nosotros necesitamos ser formados, porque Dios nos advierte que las dificultades también tienen bendiciones. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 1 al 7, para saber a quién está dirigida la carta de Pedro y también el resto del tema. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Un saludo muy especial a esas iglesias de Ponto, de Galacia, de Capadocia, Bitinia, que fueron desterrados y que estaban seguramente viviendo dificultades. Y Pedro no es ajeno a esto y trata de tenerlos en cuenta. Pero luego dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el Señor tiene una preparación para nosotros recibir bendición. Es importante que preparemos nuestra vida y siempre tengamos la presencia de Dios, que en la presencia de Dios podemos, y como vamos a ver, enfrentar las situaciones. Gratitud. Cuenta la historia que una mujer estaba sembrando árboles de manzana. La mujer se dedicó ese día y llevaba 6 árboles de manzana para sembrar. Estaban muy pequeñitos, así que empezó a cavar los huecos y empezó a echar el abono y a meter cada árbol. Un hombre la estaba mirando y se acercó y la miró y se rió de ella. La señora lo volteó y me dijo, ¿por qué se ríe? Yo estoy pensando que usted está sembrando algo que va a demorar mucho tiempo en producir fruto. Así que usted, ¿para qué lo hace si no va a disfrutar de esos frutos? Querido señor, le dijo la abuela, usted pueda que me vea aquí sembrando, pero le digo una cosa, yo he disfrutado de muchas manzanas en mi vida. He comido porque es la fruta que más me agrada. Y otros fueron los que sembraron para que hoy y ayer y antier y todos estos años de mi vida yo hubiese disfrutado de esos frutos. Hoy no estoy sembrando para mí, estoy sembrando para las próximas generaciones, para que no se acaben los árboles de manzana y la gente pueda conocerlas, pueda disfrutarlas y pueda comerlas. Y alguno tal vez dirá, gracias a esa persona que sembró este árbol. Debemos ser agradecidos. Y una de las muestras de mi agradecimiento, querido joven, es el sembrar árboles para que otros puedan disfrutar también de ese apetitoso y sabroso fruto de la manzana. El hombre apenas la miró, agachó su cabeza y siguió su camino. Y la mujer siguió contenta, sembrando aquellos árboles que tenía allí para ponerlos al servicio de los demás. En muchas ocasiones pensamos en disfrutar lo que tenemos sin importar después que se acabe o que ya no sirva o que ya no alcance para otros. Pero cuando somos agradecidos, cuando hay gratitud en nuestro corazón, necesitamos entender que hay que dejar sembrado para las generaciones futuras, pues ellas también necesitan alimentarse, también necesitan disfrutar de todo aquello que nosotros disfrutamos hoy en día. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos, tengamos gratitud en nuestro corazón y veremos todo con un corazón gozoso y alegre, porque podemos servirle a otros, así sea en la distancia o en los tiempos. Reflexionemos. Entonces, el Señor en su amor y en su misericordia nos va llevando en esto. Dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Empieza el versículo diciendo que en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegra la persona? ¿En qué nos alegramos nosotros? Pues está bien. Nadie se va a alegrar cuando está pasando una prueba, cuando tiene un dolor, cuando un ser querido se va, sea para otra ciudad, para otras circunstancias, o más grave aún, cuando se pierde definitivamente, o no se pierde, sino que se va de este mundo definitivamente. Entonces, no es que nos alegremos, pero sí que sepamos enfrentar ese momento, sepamos
vivirlo y tenerlo lo más gratamente posible. Y entonces dice el Señor que aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Hay un adagio popular: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces el Señor no nos va a enviar una prueba más difícil que la que podamos soportar. Así que esa expresión que yo no aguanto esta prueba, no, el Señor nunca va a hacer eso. Sí, es muy doloroso perder la mamá, perder el papá. Dios nos guarde a todos. Y si alguno ha pasado por esa situación, debe ser tremendo. Y es perder un hijo. Pero aún así, la presencia de Dios, la compañía de Dios da fuerzas. Por eso el Señor nos dice que por un poco de tiempo. Y el Señor dice, si es necesario. Porque muchas veces estamos muy cómodos en la situación que vivimos. Muchas veces estamos muy tranquilos en lo que estamos haciendo. Y el Señor tiene que hacernos despertar. Y nos llama para que tengamos una situación en la cual nos acerquemos a Dios. Ahora, ¿le creemos a Dios? Sí, pero la fe de nosotros debe ser probada. En el versículo 7, el Señor nos dice a nosotros, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe no se puede atrofiar. Y es lo que le pasa a muchas personas. Le pedimos a Dios por la vida, por la salud, por la recuperación de una persona. Pero Dios dice, no, ya cumplió su tiempo. Ya era necesario que partiera. Y entonces va a la eternidad. Y entonces muchas personas que estaban pidiendo, a cambio de decir, la voluntad de Dios es la buena, es la agradable, es la perfecta, y por algo lo hace el Señor, entonces se disgustan con Dios, muchos dejan la iglesia, muchos se apartan de Dios y vienen a vivir las consecuencias. Pero si nosotros vivimos de la mano de Dios y soportando la prueba, estamos haciendo el camino para una herencia incorruptible, para una herencia que va a ser perecedera y está reservada para cada uno de nosotros si vivimos con nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas no son un castigo, las pruebas son una forma de acercarnos más a Dios. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, vemos cómo el apóstol Pedro habla a aquellas iglesias que estaban, de pronto habían sido desalojadas, les había tocado huir de sus sitios, les había tocado trasladarse y había sido obligadas casi a eso. Y él les escribe a todas estas iglesias y les habla de las diversas pruebas por las que deben pasar, pero sabiendo que esas pruebas les van a perfeccionar para el día de mañana. No pensemos mal de las pruebas, acojámoslas en nuestra vida como un instrumento que usa Dios para llevarnos a un mejor lugar, como un trampolín para llevarnos e impulsarnos a una mejor clase o estilo de vida. Vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados.
Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Uldesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Uldesa, su respaldo financiero. Continuando en esta oportunidad con nuestro programa, el tema que deseo compartirles lo he titulado Trayendo Libertad. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones la gente dice: yo, gracias a Dios, nunca he sido esclavo de nada, o nadie ha sido mi patrono, porque yo mismo he trabajado, yo he hecho mis cosas, yo he emprendido mis rumbos, mis caminos, prácticamente hago lo que quiera y no necesito o no tengo ningún patrono o ninguna persona que me subyugue, o no me le arriendo a nadie, es el decir de algunos otros. Pues la realidad es que la esclavitud no está hablando acerca de la trata de blancas o de tomar a alguien que les sirva a las personas, o como antes, que los vendían y los compraban para que fueran sirvientes o para que fueran los que ayudaban en los quehaceres de la casa, y muchas veces hasta se abusaba de esas personas porque la persona creía que era de su propiedad. El Señor Jesús en una ocasión les dijo a las personas que necesitaban ser libres, y a veces no lo entendemos porque muchas veces nos dejamos esclavizar, sea por el alcohol, sea por las drogas, sea por el trabajo o sea por una persona. Y esa es la esclavitud que el Señor Jesús les estaba diciendo, que ellos necesitaban conocer la verdad. Muchas personas son esclavas a una tradición, otras son esclavas a ritos y otras esclavas a brujería y hechicería. Y lo que Dios quiere a través de este tema es traer la gente a libertad, que las personas conozcan la verdad y sean libres. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La respuesta inmediata de aquellos líderes religiosos de la época fue: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros nunca hemos sido esclavizados por nadie. Pero se les olvidó que sus antepasados habían sido esclavos en Egipto y habían servido a dioses paganos y habían hecho cosas que no le agradaban a Dios, pero que Dios había tenido misericordia y los había traído. Y ellos decían: pero ¿cuál es la verdad que usted nos habla? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos esclavizar por tradiciones? Nos dejamos esclavizar por religiosidades, nos dejamos esclavizar por idolatrías. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Y que Él es, yo soy, dijo el Señor. No era ni va a ser, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el principio de esto quiere decir que necesitamos conocer a Jesús para ser libres, para poder conquistar esa vida eterna. No necesitamos esforzarnos ni hacer cosas diferentes a recibir a Jesús en nuestro corazón, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Entonces, conociendo esa verdad, Él nos va a liberar de pecado, de maldad, de todo aquello que en muchas ocasiones hemos dejado que nos esclavice. Y Jesús, en su gran amor por la gente, entonces un día decidió atravesar el mar de Gadara y llegar a ese pueblo, un pueblo llamado Gadara. Y ese pueblo era un pueblo que no era judío. ¿Por qué decimos que no era judío? Porque los judíos no podían, ni debían, ni les gustaba criar cerdos. Los judíos criaban ovejas, cabros, y ellos se encargaban de esto. Pero en ese pueblo de Gadara, la gente no era del pueblo de Dios, por tanto era gente que tenía
o vivía esclavizada a la brujería, a la hechicería, y había muchos que eran medium, como este hombre en el cual vamos a compartir sobre la libertad que Cristo quiso traer para que él fuera libre. Nos dice la palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 6. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Muerto o herido. El señor Stafford cuenta la historia, un hombre de la nobleza, era muy aficionado a la caza y le gustaba ir diariamente a cazar. Tenía un siervo, un esclavo, que iba con él, con unas diferencias grandes entre ellos, pues la económica, lógicamente, pero también de tipo espiritual. El señor Stafford manifestaba no creer en Dios, mientras que Amós, él sí le decía: ay Señor, Dios es bueno y para siempre está con nosotros. El señor Stafford nunca desperdiciaba oportunidad de hacerle críticas a su siervo. Un día le dijo: yo no creo en Dios y tengo todo esto. Usted, que cree, escasamente tiene para vivir y vive quejándose usted cada día que el diablo lo molesta, que el diablo se la tiene montada, que no sé. A mí, en cambio, el diablo ni me mira, ni me busca. Entonces Amós le dijo a su amo, dijo: señor Stafford, cuando vamos a cazar y usted dispara y empiezo a recoger los patos, ¿cuáles me dice que coja primero? Y entonces el señor Stafford le dijo: no, pues los que están heridos porque se pueden volar. Y los muertos, no, esos los cogemos después. Dijo: eso es lo que pasa entre nosotros. El diablo no quiere que yo me le huele y usted, como está muerto, ahí lo deja quieto. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Aunque tengamos tentaciones y pruebas, sigamos orándole al Señor, cada uno en su momento, para estar protegidos por Él. Reflexionemos. Jesús llega y atraviesa el mar de Gadara y llega allí a ese lugar y apenas pone la planta de su pie, su presencia, la unción, el poder que había en él, esa verdad de Dios en su vida, establece una libertad en ese lugar. ¿Y qué sucede? El primero que corre a él es aquel endemoniado, un hombre que tal vez en su vida había sido medium de algún brujo, de algún demonio, y se le había metido una cantidad de espíritus inmundos. Y dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 5 de San Marcos, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquel hombre vino y se arrodilló. Pero ¿quién eran los que manipulaban a ese hombre? Eran espíritus inmundos que de pronto él lo habían utilizado para comunicarse con la gente, porque es que esos espíritus necesitan cuerpos para poder
hacerse visibles, para poder hablar, y utilizan la gente, a los seres humanos, para poder traer toda esta situación de brujería y hechicería que nos habla la palabra. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que aquel hombre vino y se postró. Apenas Jesús llegó, el hombre corrió hacia él y se postró. Pero miremos mejor lo que dice el capítulo 5 de Marcos en los versículos del 7 al 10. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces vemos cómo, cuando Jesús llega, los que traen al hombre que se postre son los espíritus. No fue el hombre, fueron los espíritus en el cuerpo de aquel hombre. Pero ¿qué aconteció? Dice que los espíritus hablaban a través de este hombre. Dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Podíamos pensar que era el hombre el que estaba hablando, pero eran los espíritus. Miremos lo que dice el Señor: te conjuro, dicen los espíritus, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y cómo era que aquellos, si era la primera vez que Jesús llegaba a ese lugar, cómo era que aquel hombre le conocía? Pues no era el hombre, eran los espíritus que sabían quién era Jesús, que era el Hijo de Dios y que venía a ponerlos a ellos bajo la autoridad divina. Entonces, luego nos dice la palabra que Jesús les decía: salgan de este hombre, espíritu inmundo. Y él les pregunta: ¿cómo te llamas? Y mire la respuesta, dice, respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, fueron muchos los espíritus que entraban en el hombre. Por eso rompía las cadenas, por eso desmenuzaba los grillos. Porque sabemos que esos espíritus son fuertes. Pero ¿dónde? En el cuerpo del ser humano. Entonces, nosotros como seres humanos nos damos cuenta si estamos siendo atacados o estamos siendo, algún espíritu va a venir a nuestra vida. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no pueden tocarnos ni siquiera acercársenos, porque Él pelea por nosotros. Pero aquel hombre, aquella región, recordemos que no era de los israelitas. Entonces había brujería, hechicería y toda esta situación que aquel hombre de pronto se ha prestado para esto. Luego nos dice en el versículo 10, dice: y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Por qué no lo enviase fuera de la región? Porque aquella región se prestaba para esto, y aquellos espíritus estaban asignados a esa región. Entonces, esa espiritualidad negativa que había era porque la misma gente consentía que esos espíritus estuvieran allí, y entonces esos espíritus se han vuelto territoriales en ese lugar. Luego nos dice del versículo 11 al 14, dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, a ellos le piden permiso al Señor Jesús porque conocían la autoridad de Jesús. Y Jesús les da permiso para que se metan en los cerdos. Y los cerdos sintieron esa presencia demoníaca y prefirieron morirse ahogados a que esos demonios los utilizaran. Diferente al hombre, porque el hombre permitió fue que esos espíritus lo utilizaran a él, tal vez para su propia ganancia o su propio beneficio. Luego nos dice la palabra, del versículo 15 al 20, vienen a Jesús, y los que apacentaban, del versículo 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Del versículo 15 al 20 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido los demonios y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha así tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vemos allí
cómo la gente le tenía temor a la verdad, cómo no querían conocer esa verdad que era Jesús. Por eso dice que le pidieron que se fuera de aquel lugar, porque cuando vieron a aquel endemoniado que había sido libre, entendieron que había una autoridad mayor en Jesús, porque Él es la verdad. Y cuando le conocemos a Él, Él trae libertad a nuestras vidas, como trajo libertad a aquel hombre que estaba endemoniado. Necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón para que Él transforme nuestra vida, porque de esa manera conoceremos la verdad y seremos libres. Es importante comprender cómo aquel hombre endemoniado, cuando Jesús tuvo misericordia, él fue libre. Fue libre porque conoció esa verdad que es Jesús. Pero los del pueblo se interesaban más por los cerdos que por la vida de aquel hombre. Aquel hombre que no les dejaba dormir, aquel hombre que los torturaba y los molestaba, estaba ya en sus cabales, había sido liberado de aquella esclavitud de demonios. Y ahora era libre porque había conocido a Jesús. Pero ¿qué pasó con la gente? Tuvo miedo. Muchos tienen miedo de la verdad, pero la verdad es la que trae libertad. No menospreciemos a Jesús, como aquellos hombres que dijeron, váyase de nuestro territorio. Aceptémoslo en nuestra vida, recibámoslo porque Él es la verdad que cambia y transforma nuestra vida y es el camino que nos lleva al Padre. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Dios los bendiga.